los que no están disponibles en este momento, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es inversiones transitorias. Seguramente habrán hablado en algún otro momento sobre este tipo de activos, ¿sí? ¿Recuerdan algo o no? Inversiones transitorias. ¿Se acuerdan que los habíamos mencionado, ¿sí? Las características de inversiones transitorias. Yo les quiero, a ver si ustedes recuerdan, en la última clase, sí, es otro rubro, exactamente. Habíamos visto caja y bancos como primer rubro, el segundo, lo que vamos a ver ahora, son inversiones transitorias, ¿sí? Plazo fijo es una posibilidad, correcto. ¿Ustedes se acuerdan de que cuando lo habíamos planteado el tema de modelos contables, habíamos dicho que teníamos varios parámetros como para poder registrar la contabilidad? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos visto eh, unidad de medida? Habíamos hablado de tres tipos de unidad de medida: moneda heterogénea y moneda homogénea. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Qué Sí, diferencia hay entre moneda homogénea y moneda heterogénea? ¿Recuerdan? ¿Sí, no? Bueno, la diferencia era ajuste por inflación, ¿sí? Que en uno ajustábamos por inflación, el otro no. Después habíamos visto capital a mantener, que podía ser financiero y económico, y habíamos puesto la posibilidad de evaluación, ¿sí? Cuando uno evalúa los bienes, podíamos considerar valores históricos o valores corrientes, ¿sí? Como que uno tiene que tener ese parámetro. Cuando estamos hablando, bueno, en inversiones transitorias, vamos a ver que existen diferentes métodos de poder evaluar, ¿sí? Principalmente este rubro se evalúa a valores corrientes, ¿sí? Pero si estamos en un modelo de costo histórico, uno lo tiene que evaluar de esa manera, ¿sí? Los costos de incorporación. Pero bueno, inversiones transitorias. ¿Qué definición tienen? Bueno, son colocaciones de capital efectuadas al margen de las actividades habituales de la empresa, es decir, no deben formar parte de la operatoria principal de la misma, ¿sí? Y se realizan por tener ánimo de lucro, o sea, la empresa tiene un excedente y lo utiliza para tener un dinero extra. Es muy común que uno puede ver que en un momento las empresas se dedicaron a, por ejemplo, comprarle leaks y ganar intereses con eso. Se puede considerar como una inversión transitoria, o en su momento se habló de colocar el dinero en plazo fijo. ¿Sí? Tenemos otra posibilidad de inversiones temporarias, ¿sí? A corto plazo. Las intenciones de la empresa es obtener una rentabilidad adicional, ¿sí? Y asegurarse el poder de control de otras mediante, bueno, por ejemplo, cuando una empresa compra acciones, ¿sí? A otra empresa, una cosa que yo compro pocas acciones, que sea una inversión transitoria, otra cosa que yo quiera obtener el conjunto, ¿sí? Si yo compro acciones para controlar una empresa en un futuro, eso para nosotros no va a ser una inversión transitoria, ¿sí? Hay una metodología de evaluación que es específicamente para eh, cuando uno tiene el control o influencia significativa. Eso no lo vamos a ver en el curso porque eso está pensado para contabilidad financiera. Pero bueno, lo importante es que estemos hablando de dinero para tener una renta transitoria, ¿sí? Y que no estamos hablando de conjuntos económicos. Conceptos incluidos: plazos fijos, acciones con y sin cotización y títulos de deuda, ¿sí? Estos son los tres conceptos principales que vamos a ver. Cuando hablamos de los criterios de medición, vamos a ver que eh, tenemos que, o sea, primero vamos a considerar los valores de incorporación, ¿sí? Y esto es cuánto a mí me cuesta comprar una acción, comprar un título, comprar un bono, ¿sí? Vamos a ver que cuando uno hace algún tipo de adquisición, fondo común de inversión también los podemos considerar una inversión, sí. Si ustedes, por ejemplo, compran una acción, ¿qué van a tener? ¿Cuál es el costo de incorporación de esa acción, de ese bono que están comprando?
A ver si se imaginan. Es un precio de mercado, correcto, pero a su vez, ¿qué vamos a tener? Una comisión que le pagamos a nuestro agente de bolsa, ¿sí? Y ustedes ¿se acuerdan cuando hablamos de la mercadería? Que consideramos todo parte del costo. Bueno, en la primera medida, cuando uno lo incorpora a los bienes, tenemos que considerar todos los costos asociados, todo el dinero que tiene que ver, ¿sí? Con eso. Vamos a ver que existen diferentes criterios y métodos de poder evaluar, ¿sí? Para empezar, vamos a dividirlo en tres partes. Si yo tengo la posibilidad de dividirlo, voy a usar el pizarrón, ¿sí? Espera, voy a utilizar tiene que estar apareciendo el pizarrón. 3, 2, 1. Bien. ¿Todos ven el pizarrón? Perfecto. Bien. Cuando estamos hablando de los bienes, estamos hablando de inversiones. Podemos graficar ¿sí? Diferentes momentos en cuando uno valúa el bien, ¿sí? Ahí vamos a ver diferentes criterios, ¿sí? Si estamos hablando del el costo de incorporación, ¿sí? Está relacionados a todos los gastos, o sea, todos los gastos relacionados a la compra. Por ejemplo, el costo más algún arancel que me pueden cobrar extra o alguna comisión, algún impuesto a los sellos que me pueden llegar a cobrar, etcétera. Y todos los gastos asociados. Eso sería el costo de incorporación, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos hablando de valores corrientes, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el valor del mercado. Si yo te pregunto, bueno, el costo de incorporación, ¿qué va a ser cuando pasa el tiempo? Va a ser mi costo histórico, ¿sí? Mi valor histórico. Si te tengo que graficar de esta manera, si te tengo que decir de alguna manera, la compra de, vamos a ponerle acciones, valieron 2.000, ¿sí? Con impuestos, con todo. Ahora bien, pasa el tiempo y vemos que el valor del mercado, las mismas acciones tienen un valor de 1.500. ¿Mm? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con uno y con otro? ¿Sí? ¿Qué hacemos con estos dos valores? ¿Los dos valores son ciertos? Sí. Uno tiene el criterio de valor histórico, que es lo que yo incorporé, y otro es el valor de mercado. ¿Sí? Acá vamos a ver que tenemos dos formas de evaluar un mismo bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Quién no entendió? Bueno, ¿quién no entendieron? Desbloqueen el micrófono y hagan preguntas, así es mejor. Pero qué es lo que no entendieron? Desbloqueen micrófonos. Sí, Sí. yo creo que no entendí porque no estoy viendo la pizarra, pero ahí estoy entrando desde la computadora. Y la verdad que no, sin ver la pizarra no entendí nada. No, lo que yo hice fue
poner la palabra inversiones que se la mandé y puse los dos valores, costo histórico. Y valores corrientes. Bueno, eh, yo compro, a ver, vos asentime desde, acompáñame desde el micrófono. Acá dice que Dale. no entendió la diferencia entre un valor histórico y un valor de mercado. O sea, vos cuando comprás en el día uno las acciones, ¿sí? Pagás las acciones 2000 el valor total, teniendo en cuenta los impuestos, sellos, comisiones, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, pasan Sí. 2 meses y el valor de mercado de esas acciones es 1500. ¿Sí? Sí, ¿Entendés la diferencia entre valor histórico y valor de mercado? Cuando estamos hablando de valor claro. histórico es el valor de incorporación en tu activo, en tu patrimonio. Cuando estamos hablando de valores de mercado es el valor que está esa acción en ese momento. En un Claro, momento está bien. posterior, ¿sí? Lamentablemente tiene que ser en otro momento. Sí, sí, Bien. listo, perfecto, gracias. A ellos les mandé, a los que no pueden ver la pizarra, les mandé por Telegram. Igual hay otra posibilidad. Voy a probar otra cosa, a ver. Porque es raro que no pueden ver la pizarra. Lo que voy a intentar es abrir un documento en blanco. Vamos a guardar como. Para lo que están escuchando, lo que estoy haciendo ahora es, en un documento en blanco, lo voy a guardar en lo que es la pizarra. A ver, compartir PowerPoint. A ver, todos los que no podían ver la pizarra en blanco, ¿la ven ahora? Tienen que ver un documento en blanco. ¿Todos lo ven? Perfecto. ¿Sí? Lo que habíamos dicho es, teniendo en cuenta las inversiones, vamos a ver. Y esto va para todos los activos, ¿eh? No solamente para el tema de inversiones. Vamos a ver el costo histórico, ¿sí? Es el valor de incorporación. Es lo que a la empresa pagó en un determinado momento, ¿sí? Si te lo resumo, es el valor corriente de ese momento, ¿sí? Y dijimos que pagamos 1500 pesos, perdón, 2000 pesos, ¿sí? Ahora bien, si estamos hablando de valores corrientes, ¿sí? Es el valor de mercado. Decimos que estas acciones están 1500 pesos ahora, ¿sí? Si quieren más gráfico le ponemos momento cero, momento uno, ¿sí? ¿Siguen hasta ahora? Bueno, en este momento, si la empresa
tiene la decisión de valuar sus bienes en valores corrientes, voy a tener que reconocer la pérdida, ¿sí? Por estos 1.500 pesos, ¿sí? ¿Estos son métodos de evaluación? Sí. ¿Hay más? Sí. Hay otra metodología de evaluación que se llama BNR, ¿sí? Y la voy a escribir acá. BNR, ¿sí? Valor neto de realización. ¿Qué se calcula teniendo en cuenta el precio de venta menos los gastos asociados a esa venta? ¿Sí? Precio de venta de esas acciones menos los gastos asociados a esa venta. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen que el BNR fuera 1.400. ¿Sí? Y esto va a depender en los diferentes criterios en que uno puede evaluar un bien. ¿Sí? Después vamos a ver los límites. ¿Te maté? ¿Sí? Lo que estoy hablando ahora son diferentes formas, ¿sí?, de evaluar un bien. Lo que tenés que aprender, no entiendo. Bueno, te maté con la respuesta. Eh, Cuando vos analizás, evaluás un bien, tenés diferentes formas de evaluarlo. Uno va a ser costo histórico. Vos evaluás un bien y lo considerás. Otro va a ser valores corrientes. Otro va a ser valor neto de realización. Son diferentes criterios para poder evaluar un bien. ¿Por qué les quiero hacer esta introducción? Porque cuando estamos viendo inversiones transitorias, vas a tener que analizar, yo te voy a hablar de BNR y vos no sabés qué es BNR, o valores corrientes, ¿qué valores corrientes? ¿Sí? Por eso a mí me interesa que ustedes identifiquen bien qué es, cuáles son los valores, ¿sí? Las formas de poder evaluar, criterios de evaluación, ¿sí? El transporte puede ser un gasto asociado a la venta, ¿sí? Bien, tenemos hasta ahora en el curso tres criterios. Uno, costo histórico, otro valores corrientes y otro valor neto de realización. Costo histórico es el bien, momento de incorporación y ese es el momento y esa es la evaluación que queda. Después tenemos valores corrientes, ¿sí? Que es cuánto vale esta mercadería hoy. Yo lo analizo hoy y lo valúo a ese valor. Y después tenemos valor neto de realización, que es específicamente cuánto a vos te sale la venta, el precio de venta, menos los gastos asociados a esa venta. Y acá dice Mateo, al momento de comprar la acción, el costo histórico y el valor de mercado, ¿es el mismo? Por supuesto. Yo les dije que el costo histórico es el valor de mercado de ese momento cuando lo compraste. Miren, los criterios de evaluación es algo que lo fijan las normas contables, ¿sí? Hoy en día yo les puedo decir que las normas contables argentinas hay cosas que las tenés que evaluar a valores corrientes, otras las tenés que evaluar a costo histórico, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos un límite, ¿sí? Un límite del valor, ¿sí? Que es el valor recuperable, pero lo vamos a ver en otro momento. Por ejemplo, hoy en día las mercaderías las tenés que evaluar a valor de mercado. Las inversiones las tenés que evaluar a algunas inversiones a BNR. Otras, por ejemplo, los inmuebles lo tenés que evaluar a costo histórico, ¿sí? Los bienes de uso.
¿Quién lo fija eso? Las normas contables. Bien. Volvemos acá a la diapositiva. Sí, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. ¿Cuál sería el criterio del gasto asociado a la venta? O sea, todo lo que hace que no me impida hacer la venta. O sea, No, cuando lo estamos formulé hablando mal. de, vos estás hablando de BNR, ¿sí? Valores netos de realización. Es que vos Claro. cuantifiques, es que vos digas en tu activo, en tu balance, ¿sí? Que ese bien vale tanta plata, pero considerando los gastos asociados de la venta. Yo te hago muy simple el ejemplo con dos casos. Caso número uno. Cuando vos tenés oro o bienes de mercado transparente, vos los querés vender y las normas te dicen, bueno, vos a eso lo tenés que evaluar en BNR, porque es el costo que a vos te sale el precio de venta de ese oro menos los gastos asociados a venta. Por ejemplo, vos querés vender ese oro a un banco y te van a cobrar una comisión de venta, Ok, ¿sí? pero esos costos, perdón, ese gasto no tiene nada que ver con la fabricación del bien o nada del No bien. tiene nada que Solo ver. el transporte y... Gastos asociados a la venta, Ok, listo. ¿sí? Si vos tuvieras que Sí. pagar para vender ese producto algún flete o algo, ahí sí lo tenés que restar de ahí. ¿Sí? Ok, Todos los gastos asociados a esa venta. si fuese un bien electrónico, por ejemplo, tendría que tomar en conciencia la luz o el internet, por ejemplo. ¿Cómo? Si fuese un bien electrónico, una moneda digital, un juego digital, cualquier cosa digital, y yo la vendo, Sí. tendría que contar la electricidad y el internet como gasto No, de la asociados a esa venta. no, gastos asociados que serían directos a esa venta. Como por Ok, ejemplo, vos tenés alguna comisión que te cobran, no sé, Bitcoin o la moneda que sea. claro, Bueno, lo que te cobre la plataforma para vender. ok, listo, gracias. No, de nada. Acá Matías pregunta para calcular el resultado de la inversión. No estamos calculando el resultado de la inversión acá. Lo que estamos es evaluando, ¿sí? Estamos hablando de diferentes métodos de evaluación. No. Porque vos pensás que el costo histórico en el día que lo compraste fue tu valor corriente. ¿Se entiende? Principalmente eso. En ese caso tenés usando el mismo criterio, porque fue el valor corriente de ese día. Bien, cuando estamos hablando de criterios de medición, ¿sí? Para lo que son las inversiones, vamos a ver eh, si tenemos Bitcoin, si tenemos eh, oro o bienes de fácil comercialización, ¿sí? Se van a evaluar a valor neto de realización. Es uno de los criterios que se utiliza contablemente, ¿sí? Cuando estamos hablando de productos que tengan cotización en moneda extranjera, ¿sí? Se debe utilizar los tipos de cambio, ¿sí? Cuando estamos hablando de títulos de deuda, tenemos contratos y tenemos cupones. Cupón corrido sería los intereses que te van a pagar esos bonos. Si cada uno tiene un criterio de medición diferente. Primero empezamos con plazo fijo, ¿sí? ¿Qué es un plazo fijo? Me imagino que todos los conocen, ¿sí? Es un dinero que yo coloco en el banco y no lo puedo disponer, ¿sí? Por un tiempo. ¿Por qué? Porque en ese es el tiempo que el banco obviamente va a utilizarlo para diferentes operaciones. Una vez que se termine el plazo, a mí me van a depositar los intereses y me van a depositar el capital que yo invertí, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con la fecha de las transacciones porque vos deberías devengar los intereses que corresponden a cada uno de los meses de ese plazo fijo. Si es un plazo fijo de un mes, no cae en el mismo mes, no vamos a tener problema. Pero cuando tenemos un plazo fijo más de 30 días o lo hacemos a mitad de mes, deberíamos asignar los resultados a cada uno de los meses que estamos hablando. ¿Sí? Bien, cuando tenemos un plazo fijo en moneda extranjera, ¿sí? Ahí tenemos un problema, porque lo tenemos que
valuar, ¿sí? ¿A qué tipo de cambio? ¿Recuerdan? Tipo de cambio comprador o vendedor. Un plazo fijo. Tipo de cambio vendedor o comprador. ¿Por qué Estefanía vendedor? ¿Por qué Federico vendedor? ¿Por qué Matías vendedor? ¿Sí? Vos tenés un plazo fijo en tu empresa. Si vos lo tenés que contabilizar, ¿qué deberías considerar? Lo que a vos te paga la empresa, el banco, por comprarte esos dólares. ¿Sí? Deberíamos utilizar el tipo comprador. ¿Sí? Sería el más bajo que te aparece en pizarra. Cuando estamos hablando de en qué, bueno, qué deberíamos considerar, siempre hacemos desde cuando vos constituís el plazo fijo y después cuando vos lo cobrás, ¿sí? En el medio no vamos a contabilizar las fluctuaciones que puede llegar a tener el tipo de cambio, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá tenemos un caso práctico, ¿sí? Tenemos un plazo fijo, ¿sí? De 100 dólares, ¿sí? Que se debitan en nuestra cuenta. Entonces el débito son 200 pesos, en el caso que el tipo de cambio fuera así. Sabemos que el interés es de un 10%, ¿sí? Y a los 30 días vamos a cobrar 110 dólares. ¿Sí? ¿Hasta ahora entienden? Vuelvo a repetir. Tenemos 100 dólares, lo ponemos en un plazo fijo, con un interés del 10% mensual, ¿sí? Y vamos a cobrar 110 dólares. Bien, tenemos el caso de que en agosto la cotización esté a 2 pesos y después que esté a 3 pesos, ¿sí? Y después a 1 de diciembre. Bien. ¿Cómo yo registraría este plazo fijo? ¿Sí? ¿Qué proponen? Sí, se escucha. Sí. Eso se registraría una vez transcurre el tiempo del plazo fijo elegido, digamos, o sea, no antes de antes de cobrarlo, digamos, una vez cobrado no me sale la palabra, se registra una vez cobrado el plazo fijo, ¿no? En realidad vos registrás una vez que lo constituís y después registrás una vez que lo vas, cuando lo vas cobrando, ¿sí? Vos podés ir devengando los intereses día a día o podés devengar los intereses de forma mensual. Vamos a ver cuando uno constituye un plazo fijo. Volvemos a el PowerPoint, ¿sí? Pero no entiendo por qué en el caso uno dice plazo fijo 220, o sea, ya con el interés positivo devengado, digamos. ¿Está devengado? Yo creo que sí, porque si dice plazo fijo 200, debería decir plazo fijo 200 pesos, no 220. Ya, ¿se entiende? Fíjate que ahora vamos a ver lo que acá tengo. Se ve. Espera, estoy borrando. Lo que nos dice que tenemos un plazo fijo, ¿sí? Y, y esto nos van a ayudar para poder entender otras cuestiones. Fíjate que el plazo fijo, ¿sí? Tenemos que en el momento nos dice, tenemos un plazo fijo de 110 dólares, ¿sí? Que al tipo de cambio sería 2 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen?
Bueno, constituimos un plazo fijo, ¿sí? O sea, de nuestra cuenta corriente, ¿sí? Entonces tenemos en activo los $100. Y tenemos una cotización, ¿sí? La cotización del dólar es 2 pesos, ¿sí? Un dólar. ¿Ahí me siguen? ¿Ahí vamos bien? En el primer momento, ¿qué voy a tener que registrar? Voy a tener que registrar más activo, ¿sí? Por el plazo fijo. ¿Y qué más voy a tener que registrar? Menos Hola, ¿se activo. escucha? Sí. Si los... Ah, bueno, yo iba a decir menos activo caja, pero ¿por qué banco cuenta corriente? Porque en el ejercicio planteaba de que bueno, teníamos, Ah, no, no vi el ejercicio. no hay drama. El ejemplo era, teníamos en una cuenta, ¿sí? Ah, listo. A, banco, cuenta corriente, ¿sí? Pero bueno, en el momento cero, ¿tenemos intereses ganados o no? No. Correcto. Por lo tanto, si yo registro, tengo que registrar, ¿sí? Con cuentas regularizadoras del activo. ¿Sí? ¿Qué son las cuentas regularizadoras del activo? Las que a vos te permiten ayudar a devengar. ¿Sí? Yo no voy a registrar en el primer momento la ganancia, ¿sí? De estos intereses. Lo que yo voy a registrar es el interés a devengar. ¿Sí? Y sería más regularizadora del activo a intereses positivos a devengar. Ahora si yo les digo, el valor del plazo fijo, ¿cuánto eran? ¿Cuánto sea? Yo voy a descontar de mi caja de mi cuenta corriente 200 pesos. ¿Sí? Ahora bien, el valor de tu plazo fijo, cuando lo cobres, va a ser de 20. Mis intereses van a ser de 20. ¿Sí? Bueno, estos intereses los voy a tener que ir devengando cuando pase el tiempo. ¿Sí? Termina el día del plazo fijo, que vence el plazo fijo y me lo depositan. Ahí recién yo voy a considerar mis intereses. ¿Sí? La cuenta regularizadora del activo va en el haber. Es correcto. No hay pantalla, ¿eh? Ese caso es un PowerPoint. ¿No lo ven? Bueno, lo que yo les compartí es un
documento en blanco, o sea que si no lo ven, ya no puedo, si me acaban los recursos. Si tratan de conectarse desde las compus, desde celulares ya es muy complicado, ya no sé. Bien, ¿sí? ¿Se entiende primero el mecanismo de las regularizadoras del activo? ¿Sí? Yo lo utilizo para devengar. Ahora bien, si yo en el medio tengo un cambio en la cotización, ¿sí? Imagínate, terminó el mes y el dólar está a 3 pesos. ¿Yo voy a tener que reconocer algún cambio? Correcto. Voy a tener que reconocer un cambio. ¿Sí? Entonces yo voy a reconocer de los tres montos que estaba, voy a analizar el plazo fijo, voy a aumentar diferencia de cambio y voy a aumentar intereses a devengar. ¿Sí? Esas van a ser las tres modificaciones que yo voy a hacer. Hola, Diferencias de cambio y diferencias de cotización es lo mismo. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber por qué la regularizadora del activo pasó del haber al debe, porque no lo entendí. No sé si lo dijiste. Eh, Fíjate que en ese caso yo dije, cuando vos terminás el periodo, ¿sí? Y vos tenés que reconocer la ganancia o la pérdida que tuviste, que en este caso es una ganancia, lo que vos vas a hacer es cobrar ese dinero, ¿sí? Y vas a devengar. El mismo día que lo cobrás, lo devengás. Bueno, vos devengás todos esos intereses, ¿sí? Y lo que haces es convertir esa cuenta regularizadora del activo en resultado, porque ya pasó el tiempo. Obviamente esa Ok. regularizadora del activo pasó del haber al debe, ¿sí? Y, o sea, fue una manera de yo acordarme que tenía que hacer el devengar. O sea, que tenía que Correcto, devengar. Y también fue una manera para poder hacer que dé igual la ecuación. totalmente. Ok, gracias. No de nada, ¿sí? Bien. Reconozco la diferencia de cotización, ¿sí? Y en este caso conocimos los intereses a devengar, a diferencia de cambio, que sería diferencia de cotización, y a intereses ganados puros, ¿sí? ¿El resto escuchan todos bien? Bueno, ahí te, te llovió la cataratas de sí. O sea que si yo tuviera algún problema, el resto no me podría escuchar, ¿sí? Bien, sé que este ejercicio es complejo, ¿sí? Es un laboratorio, solamente para que ustedes puedan identificar cómo le agregamos complejidad. Lo más importante de este ejercicio que ustedes se tienen que llevar es primero, ¿qué es un plazo fijo? ¿Sí? ¿Cómo lo registro? Y cómo devengo los intereses. El tema de la diferencia de cotización es un extra, ¿sí? Pero lo que se hace acá es, para que quede bien claro, primero que se registra con la diferencia y una vez cuando yo tengo la diferencia de cotización y lo estoy por cobrar, que ya pasó los 30 días, ahí sí lo analizo y ahí yo veo la diferencia de cambio. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. El segundo gran tema que uno ve en las
inversiones transitorias son las acciones, ¿sí? Y uno puede identificar las acciones como esa parte del capital que las empresas compran, ¿sí? Para tener un dividendo. Ahora vamos a ver bien los tipos de conceptos, ¿sí? Cuando estamos hablando de la empresa emisora, ¿sí? Es la empresa que emite el capital, sí, que emite las acciones, ¿sí? Accionista, la persona física o jurídica que compra esos títulos, ¿sí? Tipos de acciones, ordinarias y preferidas. Las preferidas tienen algún beneficio adicional, capaz que tienen el doble de votos, eso tiene que ver con el tipo de empresa. Pero ordinarias son, son iguales al valor nominal, ¿sí? El valor nominal es el valor que tiene esa acción, ¿sí? Que está impresa. Sigo. El valor de libros, el valor patrimonial, ¿sí? Vamos a ver un concepto de que son primas, ¿sí? De emisión. Es en el caso de que una empresa, cuando emite acciones recién y busca inversores de capital, se paga más arriba de lo que va de la acción. Pero bueno, es un caso de laboratorio que no lo vamos a ver en el curso. Valor de cotización es el valor, ¿sí? Que se negocian los títulos en el mercado. Y por último tenemos los dividendos, ¿sí? El concepto de dividendos es la ganancia que van a tener los tenedores de las acciones, ¿sí? Para nosotros, ¿qué sería? Bueno, la empresa tuvo ganancia y esa ganancia la distribuye entre los accionistas. Eso, el accionista, es un dividendo, ¿sí? Hasta ahora, si siguen bien. El valor nominal, ¿sí? Es el valor que tiene. No, es el valor que tiene la acción. Vos fíjate que la acción tiene un valor nominal que puede ser el valor que está escrito en el mismo papel, ¿sí? Vos fíjate que una acción, vas a ver el papelito así, y dice que el valor es de 100 pesos, ¿sí? Digo, tengo una acción, ¿sí? El valor es de 100 pesos. Esto es el valor nominal, el que está en la acción. Ahora bien, el valor de cotización es el valor que está en el mercado. Capaz que esta acción que dice que vale 100, en el mercado vale 4000. ¿Sí? No es el mismo concepto. ¿Se entendió? Bien. Cuando analizamos, bueno, las acciones, ¿sí? Hay varios criterios, ¿sí? Ya vamos a ver en los libros, sobre todo en la bibliografía. Las acciones preferidas son las que tienen un beneficio especial con respecto a las ordinarias. Por ejemplo, algunas tienen o más dividendo, otras tienen más votos cuando hay reuniones de asamblea. ¿Sí? Son muy particulares ese tipo de acciones. Con lo que es el criterio de medición, vamos a ver que uno más conocido es costo más dividendos. Pero uno también tiene que analizar eh, qué tipo de acción vamos a ver, porque hay algunas acciones que tienen mercado transparente y otras que no tienen mercado transparente. ¿Qué estoy diciendo? Hay algunas acciones que cotizan en la bolsa, ¿sí? Y las acciones que compro en la bolsa es diferente a las acciones que yo puedo comprar a particulares, ¿sí? Las que no cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque la información es diferente, ¿sí? No voy a tener tanta volatilidad, ¿sí? No voy a estar tan al tanto. ¿Por qué? Porque no hay un mercado tan grande de acciones en algún tipo de empresas, ¿sí? Cuando estamos hablando de como criterio de medición, costo más dividendos, voy a tener que considerar las comisiones, todo el valor de incorporación, ¿sí? Y tenemos que ver si vamos a tener o no cobros de dividendos, ¿sí? Eso es lo que va a impactar
en la medición del comienzo, ¿sí? Si yo se compro una acción y esa acción sé que voy a ganar un dividendo de X cantidad de plata, bueno, eso yo lo tengo que reflejar, ¿sí? En la contabilidad. Bien, cuando estamos hablando de dividendos, vamos a ver que hay dos clases de dividendos. Dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Cuando estamos hablando de los dividendos en efectivo, la empresa te da plata por tu participación de capital. Cuando estamos hablando de dividendos en acciones, bueno, vamos a ver que a vos te van a dar una acción, pero no son un ingreso, ¿sí? Más adelante vamos a analizar bien este concepto. Si no, es una representación nueva de acciones. ¿Mm? Bien. Profe, te hago una pregunta. Sí, Cuando te dan un dividendo en acciones, sí. esa acción, digamos, ¿trae un porcentaje o algo incluido? O sea, estoy pensando en cómo lo registraríamos nosotros en la contabilidad, tipo qué Mira, valor le ponemos. claro, cuando vos dividís un dividendo en acciones, no lo registras. Ok, Eso, genial. en un primer cuando a vos te llega, y eso es un tema muy importante contable, porque vos pensás que la empresa en su patrimonio neto estaría destinando parte de, de su ganancia a parte de su patrimonio neto, ¿sí? Ok, Sería un activo más, pero en el momento cero, cuando vos recibís los dividendos en acciones, vos no lo registrás en tu contabilidad. Si vos decís, yo tengo tantas acciones, después cuando pasa el tiempo, vos valuás todas las acciones que tenés, pero cuando vos recibís el dividendo en acciones, no lo podés registrar. El dividendo en efectivo, sí. El dividendo en acciones no se registra cuando vos lo recibís. genial. Porque vos imagínate, vos tenés una parte de la empresa, ¿sí? Y lo que es esa empresa, lo que hizo fue modificar parte de su patrimonio, ¿sí? No le dio nada a los socios. O sea, no te dio dinero, sino te dio parte de Ok, esa participación. Vos tendrías la misma parte de participación de la empresa. listo. Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Sí es un activo más, pero al comienzo vos no lo tenés que registrar, ¿sí? Bien, repetimos. Al inicio, vos cuando comprás tenés que considerar, ¿sí? En este método, todo lo que a vos te sale comprar esa acción. Comisiones, impuestos, derechos, dividendos a cobrar, ¿sí? Todo eso lo tenés que considerar en el valor de tu acción, ¿sí? Ahora bien, cuando vos tenés que hacer un corte y valuarlas de vuelta, vamos a tener dos formas de evaluarla. Si tenemos cotización en el mercado y podemos saber cuánto vale esa acción, nuestro método de evaluación va a ser BNR, ¿sí? Valor neto de realización. ¿Sí? El valor de la venta de esas acciones menos los gastos asociados a esa venta. Si no tenemos cotización, no tenemos un mercado transparente y no podemos saber cuánto vale ese dividendo no, es esa acción, lo que tenemos que utilizar es el costo más los dividendos devengados no exigibles. Esa sería la metodología para poder registrar estos dos tipos de acciones. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a pasar. Por ejemplo, cuando ustedes están cobrando, por ejemplo, comprando un dividendo, ¿sí? Comprando, perdón, una acción, y esa acción tiene un dividendo, ¿cómo lo registrarían? ¿Y cómo sería ese activo? Obviamente, pagamos caja una acción, y esa acción sabemos que tiene un dividendo. Ejemplo, compras una acción de 1000, o sea, pagás 1200 pesos, ¿sí?
por una acción. Sabés que esa acción, 1.000 pesos es el valor de eso y tiene un dividendo a cobrar por 200. ¿Cómo sería la registración de eso? ¿Sí? Repito el planteo. Tenemos, ahí borro, borro y borro, ¿sí? Compramos una acción y esa acción tiene un valor de mercado, ¿sí? De 1.200 pesos, ¿sí? Una acción de 1.200 pesos. Ahora bien, sabemos que esta acción tiene un dividendo a cobrar de 200 pesos, ¿sí? ¿Cómo registrás? Encima le vamos a agregar complejidad, ¿sí? Sabemos que la acción vale, sabemos que tiene un dividendo a cobrar de 200 y unos gastos de comisión de 100 pesos. Para los que no escucharon, repito, ¿sí? Tenemos una acción, compramos una acción a 1.100 pesos. Sabemos que tenemos unos dividendos a cobrar por 200 pesos y un gastos de comisión que nos van a cobrar de 100 pesos. ¿Cuánto yo estoy pagando por esa acción? ¿Qué se imaginan? ¿Yo estoy pagando cuánto? ¿Sí? En el momento cero, todavía no los cobré, son dividendos a cobrar, ¿sí? Primero, sabemos de que la acción vale 1.100 pesos más 100 de comisiones. Por lo tanto, mi activo principal, voy a decir, bueno, mi gasto, yo voy a gastar en 1.200 pesos por esta acción. Ok, de estos 1.200 pesos de la acción, ¿cuánto corresponden a los dividendos? 200. Ok, ¿cuánto corresponde a mi acción? 1.000. ¿Sí? Si yo lo tengo que decir es, mi acción va a valer más activo, acciones, no lo puedo correr esto, ahí está, más activo que sería dividendos a cobrar, ¿sí? Y por último, tenemos caja, que va a ser menos activo, por 1.200. ¿Se entendió? ¿Cómo las comisiones aparte? ¿Están incluidas las comisiones? Cuando, ¿qué hablamos del concepto de costo? ¿Sí? Costo que eran todos los gastos necesarios. Fíjate en caja yo estoy considerando 1.200 pesos. Esos 1.200 corresponden a los 1.100 pesos de la acción más los 100 de la comisión.
Sí, es lo mismo que vos digas que una mercadería vale 1100 y el flete vale 100. ¿Sí? Porque sabemos que de esta acción, ¿sí? Tenemos un dividendo a cobrar. El método para registrar sería costos más dividendos. En el caso que utilicemos el método, ¿sí? El método costos más dividendos, tenemos que registrarlo de esta manera. Fíjate que, ¿se acuerdan cuando vimos, si pueden desbloquear el micrófono sería genial? Santiago, ¿podés desbloquear el micrófono? O Guido, desbloqueen los dos. Matías, Ahí se escucha. desbloquea el micrófono porque si no, no seguimos, dale. Te escucho, dale. Ahí se escucha. Se escucha. Para. Sí. Sí, yo lo que no entiendo es que, o sea, el dividendo es un porcentaje de la acción. El dividendo es la plata que vos vas a cobrar, ¿sí? Y cuando vos Ok, registrás y vos compras una acción y ya sabes que vas a cobrar un dividendo, las normas te dicen de que vos tenés que utilizar la metodología costos más dividendos. ¿Cómo es registrar costos más dividendos? Bueno, tenés que registrar parte de la acción y parte de los dividendos por separado. Porque vos ya sí, compraste una acción que ya sabías que ibas a ganar. ¿Entendés? sí, Las pero, normas te dicen, primero, ahí la acción dice dice 1100 pesos. ¿Sí? ¿Me seguís ahí, Guido? sí, 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 Porque ahí se Matías sí, pregunta. Bueno, pero si yo te digo de que vos pagás 1100 pesos y a eso le sumás 100 pesos de gastos de comisión, ¿qué hacemos con sí, esos ahí gastos de quedan comisión? 1200. Ahí quedan 1200. ¿Sí? No es que Sí, yo borre los gastos de comisión. Es lo mismo cuando les dije, yo compro una mercadería y esa mercadería tiene 100 pesos de flete. ¿Lo registro por separado? No, es parte del costo. ¿Sí? sí, Pero lo tengo sí. que activar. Y, Bien. y el La- dividendo, o sea, el- es una parte que se resta a la acción, entonces. Exactamente, en este caso sí lo tenemos que restar. ¿Por qué? Porque es un derecho que vamos a tener nosotros de cobrar, pero no lo podemos no registrar si sabemos que vamos a cobrar un dividendo. Te respondo por qué. Porque si no, estaríamos registrando una ganancia que no es coherente. ¿En qué sentido? Si Ok, vos compras un dividendo y no lo... O sea, una cosa que vos compres una acción y no sepas bueno, cuánto va a venir el dividendo. Y otra cosa que vos compres una acción sabiendo que ya va a tener un dividendo de 200. ¿Sí? Porque después cuando vayas a registrar, te va a listo, quedar vale, gracias. sobrevaluado. No de nada. Matías, ¿entendiste? O sea que la acción se le resta, se le suma el gasto de comisión, no se le resta. Pensá que tenemos, la acción vale, la acción vale 1200, ¿sí? Pero tenemos 200 pesos que son de la comisión, ¿sí? Lo que le estamos del dividendo, ¿sí? Lo que estamos registrando por separado es el dividendo que corresponde cobrar, ¿sí? Matías, desbloquea el micrófono. Matías. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Bueno. No, lo que a mí me confundió es que el valor de la acción al principio se nota como 1100 pesos. Entonces, ¿ese valor ya está incluyendo los gastos de comisiones, no. así? No, dije, el valor vale 1100 pesos, ¿sí? Y además te cobran una comisión de 100 pesos. Está bien. Ok. Ahí Entonces, se profe, forma. Claro, pero ahí en más activo acciones dice 1000 en vez de 1200. ¿Qué tiene que ver? No, entonces no estoy entendiendo. Fíjate lo que, o sea, vos pensás que el valor de la acción son 1200,
Pero Sí. el método que estamos registrando esto no es valor de incorporación, se llama costos más dividendos, ¿sí? Es el método que se registran las acciones. El Profe, método costo más dividendo te dice de que vos tenés que ver cuándo te vale la acción, que en este caso sería la acción 1.100 pesos más los 100 de comisión, y a ese valor tenés que considerar, ¿tenemos dividendos para cobrar? ¿Sí o no? La respuesta es sí, tenemos 200 pesos de dividendos. Bueno, ese valor de la acción la tenés que disminuir por los dividendos, y tenés que registrar los dividendos por separado de la acción. Hola, Ok. ¿se escucha? Sí, Entonces lo que quiere decir es que, o sea, el costo de la acción es 1.200 y nosotros lo que tenemos que registrar es 1.000 porque o sea, la comisión más los 100 pesos quedan cubiertos por el dividendo. ¿Es así? exactamente, es la diferencia. Es por Ah, claro, eso es diferencia. lo que me confundía. Porque el Listo, tema gracias. está, vos imagínate, si yo te digo, si vos registrás de esta manera nada más, Claro, yo creo que eso fue lo que causó confusión. ¿sí? Porque imagínate, vos registrás así, y el próximo mes tenés dividendos, cobras dividendos. ¿Qué pasa si yo hago, desbloqueo el micrófono? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo registro esto. Yo sé que tengo que cobrar eh, dividendos, pero no los coloco, no los registro. Y a los 2 días cobro los dividendos. ¿Qué estaría reconociendo? Sí, Natalia. No, disculpa, fue sin querer. Ah, no. ¿Qué estaría registrando si yo lo hago de esta manera? ¿Sí? Estaría reconociendo una ganancia, sí, que en realidad no corresponde, porque ya el periodo pasó, porque la empresa ya terminó el ejercicio económico cuando está emitiendo el dividendo. ¿Se entiende? Por eso corresponde registrarlo de la otra manera, ¿sí? Costo más dividendos. Yo sé que la empresa va a emitir, ya se reunió la asamblea y distribuyeron dividendos, ¿sí? Lo tengo que registrar de esa manera, ¿sí? Esto no corresponde, ¿sí? La forma de registrar sería esta, ¿sí? Inversiones a dividendos a cobrar a caja. Eso sería la forma correcta de registrarlo, ¿sí? Bien. Con los títulos públicos pasa algo muy parecido, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un título público? ¿Sí? Son bonos emitidos por el Estado, ¿sí? Poseen un valor nominal, ¿sí? Se devengan intereses bajo ese valor nominal, ¿sí? Y son rescatados por el Estado, pagándote parte de la fecha, ¿sí? Y parte. Con lo que de los títulos públicos vamos a ver que tienen diferencias de cotización, ¿sí? Y uno tiene que pagar por el valor que esté incurrido. Algo muy importante es que como los dividendos, sabemos que hay un cupón, ¿sí? Y si vos compras un bono que sabés que vas a cobrar un cupón, ¿cómo sería la registración? Volvemos al documento de vuelta. perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? Si vos tuvieras que vos compras un bono del Estado, ¿sí? Sí. Imagínate de que ese bono vos lo comprás y sabés que tiene un cupón corrido. Sabés que vas a cobrar unos 100 pesos de intereses.
¿Sí? ¿Cómo lo registrarías? Ejemplo, compras vamos a ponerle acá, un título, ¿sí? Sabemos que vale 1.000 pesos. Sabemos que tenemos un cupón corrido que vence, o sea, un interés que te van a pagar mañana. Sí, vamos a ponerle 50 pesos. Y a vos te cobran unos gastos de comisión de 50 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema del cupón corrido? Si yo te hago acá una línea de tiempo, ¿sí? Y te digo, imaginen que es una línea de tiempo, ¿sí? Momento 1 se emite el título, ¿sí? Va pasando el tiempo y ahí cobro un cupón, ¿sí? Sé que este cupón me da 50 pesos de intereses, ¿sí? Y yo lo compré justamente en este momento que sé que en los próximos días van a pagar el cupón corrido. Vos ya sabés que los vas a cobrar, Sí, por lo tanto, ya están devengados, ¿correcto? sí, Bueno, sí. entonces, cuando vos lo registrás, ¿vas a tener en cuenta que se los vas a cobrar o vas a esperar y vas a poner la ganancia que en realidad ya está devengada? ¿Cómo Eh, registrarías? Primero, ¿cuánto a vos te sale el título? Me sale 1050 en teoría. ¿Sí? 1.050. ¿Por qué que esté el Pero valor? le puedo. Perfecto, lo vamos a poner acá. Uy, qué tonto, pero acá está. Vamos a poner caja 1.050 es lo 50. que pagamos. ¿Sí? Ahora bien, Sí, yo digo que mi título, ¿cuánto vale? Mi 1000. título, ¿sí? Vale 1.000. ¿Sí? Y el cupón corrido a cobrar, o intereses a cobrar, 50. 50 pesos. ¿Sí? Otro ejemplo, yo estoy parada en la misma situación y te digo, mira, los intereses valen 1.000, pero los intereses son 50 y los gastos corrientes son, los gastos corrientes, los gastos de comisión son 100 pesos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo registro? Encaja 1100 y... No, pará. No. Caja Eh, 1.100. sí, pero tenés que restar... no, sumarle 50 pesos al título. ¿Sí? El título vale 1.100 pesos, pero tenemos un cupón corrido que ya está devengado. Por lo tanto, ese Claro, cupón corrido a cobrar, ese interés a cobrar, ¿sí? Tenemos que reconocer como un activo, no lo vamos a reconocer como un resultado. perfecto. ¿Sí? Esto pasa lo mismo que los dividendos a cobrar, ¿sí? Porque ya pasó el plazo, ya transcurrió el plazo y no podemos considerar una ganancia por algo que no transcurrió, que no se devengó. Ya está devengado, está listo para cobrar. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Bien. No nos vamos a meter con la cotización ahora, pero bueno, lo más importante que tenemos que entender en esta clase es cuando se devengan tanto los intereses o tenemos que cobrar dividendos y lo tenemos que registrar, ¿sí? Esa es la parte más importante de la clase de hoy. Entender que son inversiones transitorias, el objetivo de las inversiones transitorias y después lo importante de devengar en el periodo que corresponde, ¿sí? Si vos compras algo y tenés un cupón corrido, eso no lo puedes considerar como ganancia, sino vas a considerar directamente el cupón corrido a cobrar, si ese es su interés a cobrar, ¿sí?
abrimos el debate de dudas y consultas. ¿Qué dudas tienen? Sé que se fueron 7 personas del curso ahora. Profe, yo tengo una duda. Sí. No, mi pregunta es si no se registra en la comisión entonces, ¿no? O sea, no hay una cuenta que diga, por ejemplo, como cuando compras acciones, corredor de bolsa o algo así. Es que en No sé. realidad, si vos registrás con una cuenta que sea corredor de bolsa o como el caso de la mercadería, cuando hablamos, que dijimos el tema de fletes, ¿entendés? No corresponde considerarlo porque vos pensás que es parte del costo de ese activo que estás adquiriendo, ¿sí? Esos gastos de comisión que tenés es parte del costo, por lo tanto los activás. ¿Se entiende? Claro, a mí, no sé si se me escucha, a mí lo que Sí. me confundió fue lo mismo, o sea que al momento de asentar en el activo el valor del título de la acción difería con el valor que se había planteado en un inicio en el enunciado. Por ejemplo, en el caso de recién donde el título se declaraba como con un valor de 1000 y después en el activo se termina asentando como 1050 porque se está poniendo parte de la comisión, Que vas a por lo que cobrar, no entendí. parte de la comisión. O sea, la comisión siempre va a estar incluida del valor total. Lo que hicimos fue diferenciar no la parte de la comisión, sino la parte correspondiente a lo que es el interés devengado. Sí, eso además. ¿Sí? Eso Pero es lo más en el último, importante. Fíjate que en el... en el último caso me refiero, por ejemplo, que el valor del título era de 1000 y después había un cupón a cobrar de 50 y una comisión de 100. Después al hacer el asiento se asentaba con un valor de 1050 el título y los 50 del cupón. Eso es lo que a mí me confundió también en el caso de la acción. Eh, que en un inicio se decía un valor de 1000 y después se asentaba como 1050. En realidad, el valor de la acción del último título que vimos era de 1000, el valor, o sea, total era 1100. De esos 1100, 50 pesos correspondían a el cupón corrido. Claro, Y por eso lo registramos aparte. Es activo, pero sí, estamos dividiendo dos partes, ¿sí? ¿Qué parte le corresponde al cupón que lo vamos a cobrar en poco tiempo y qué parte del activo corresponde al valor en sí? ¿Se entiende? Porque vos sí, pensás que por cuando te eso. están vendiendo están considerando el costo del cupón. Vos imagínate, si vos vendés un título público y sabés que ese título público vas a cobrar algo, obviamente el tipo cuando No, empezó a no, vender... eso sí, eso no me generó confusión, eso lo entendí, pero a lo que voy yo es, entonces se está como metiendo el costo de la comisión en el valor del título, ¿es así o no? O Obvio, sea, siempre. bueno, ¿Vos eso fue. te acordás cuando vimos el concepto de fletes y Sí, mercadería? Yo que les dije, si ustedes en el parcial llegan a, yo digo, la mercadería vale 1000, ¿sí? Y el flete vale 100, y ustedes me llegan a reconocer que el valor del flete, ¿sí? Como resultado negativo en la compra, ¿sí? Estaba desaprobado el parcial. ¿Se acuerdan que yo dije eso? sí, Bueno, porque es un error de concepto de qué entendieron por costo. Sí, costo es el conjunto de todos los sacrificios económicos que hacemos para adquirir un bien o un servicio. Por lo tanto, vos pagaste un montón de conceptos, eso es parte del costo de tu está activo. bien, Por eso lo tenés que ok. activar. Con esto pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Vos terminás activando esto porque es valores que vos es necesario para poder utilizar ese título de acción. Si vos no pagas la comisión, ¿a vos te van a dar ese título, esa No, acción? no, está bien. Sí, sí, lo entiendo, o sea, en el momento lo que me confundió fue eso. Claro. Bien, Bueno, bárbaro, no hay nada. gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, consulta? Entonces...